Hola, soy Federico. Gracias por leer el caso y por ponerse en mis zapatos de hace 5 años. Hoy tengo 40 años, vivo con mi familia en Uruguay. Obviamente el dilema era real, yo tenía esas tres opciones en ese momento y lo interesante del caso es que combina una cuestión de números y también una decisión personal de carrera en ese momento que tiene que ver no solo con la parte económica, sino con qué estilo de vida querés vivir o qué tipos de riesgos querés asumir también en tu vida profesional. La propuesta de mi familia tenía varios inconvenientes. El incentivo económico era bajo, ya había visto que trabajar con tres socios que no se llevan bien podía ser muy problemático, y también le ponía un techo a mi ganancia. Así que sentía que la etapa estaba superada y que en ese momento, a los 35, necesitaba un desafío nuevo. Así que lo quería continuar en el sector agropecuario porque era lo que por inercia venía haciendo, y me moví incluso para tratar de encontrar quizá alguna otra empresa o familia que necesitara un gestor. Lo que pasa es que también incluso en ese caso hubiese sido una relación de dependencia donde no hubiese construido ningún valor equity a mis años de trabajo, y tampoco son empresas que se suelen vender como tal, como pasa a veces en otros sectores, donde incluso ahí podría participar de parte del valor que uno agrega en los años, pero no era el caso. Así que el fondo de inversión surgió como una idea de lanzarme de manera independiente, sin campo propio, pero de capitalizar mi crecimiento y mi know-how en este sector y tratar de posicionar el negocio agropecuario como un producto financiero para una cartera de inversión cualquiera, tanto de gente de campo como no de campo, lo cual se combinaba con mi otra área de experiencia, que era el tema de las finanzas. Era algo que, si andaba bien, podía ser escalable, lo cual me parecía muy interesante, y era una manera de tener algo propio, ahí sí construir valor a nivel personal. Lo que pasaba es que a largo plazo era atractivo porque podía ser muy estable. A corto plazo no tenía un muy buen retorno ajustado a riesgo, y en aquel momento, 2018, ya se vislumbraba que Argentina se podía llegar a complicar, y de hecho fue lo que pasó. Eh, la cría como un negocio en sí no lo veo como un negocio rentable que uno buscaría de entrada, sino que es un negocio que te habilita a otros negocios. También es una buena reserva de valor cuando estás en el negocio. El desafío que planteaba y los riesgos que planteaba ese negocio era obviamente levantar capital a 5 años, que en Argentina no es fácil. Encontrar el vehículo apropiado para juntar a la gente, había que inmovilizar mucho capital en Hacienda, hacer mejoras en campos de terceros que después no te llevas. Y sobre todo, que si uno tuviera que desarmar el fondo y devolver la plata, estaba sujeto al valor de todo el stock de Hacienda al final de todo, sujeto al valor del stock de Hacienda en ese momento. Entonces concentraba gran parte de la venta o del valor residual de ese stock en un momento determinado, que si te tocaba un buen año era buenísimo, y si no, ibas a estar en problemas. El negocio de engorde para Pablo Pérez no tenía la complejidad de levantar plata de terceros, usaba mucho menos capital inicial, tenía un socio que me aportaba todo el capital Hacienda, y también recriaba solo una fracción de todo lo que Pérez tenía para hacer en su fito, con lo cual tenía también espacio para crecer. Era algo que se planteaba de manera anual, porque es sobre verdeos que son anuales, entonces se podía desarmar de un año para otro. Entonces, desde ese punto de vista, era bastante menos riesgoso, usaba menos capital. Pero sí tenía un costado donde tenía que mantener todo un equipo de trabajo sin tener campo propio. Había que encontrar a los dueños que quisieran adoptar este sistema, que era bastante innovador y lo había hecho en un campo que tenía mi familia en Necochea, que explotaba a la par del que figura en el caso, donde hacíamos recrías sobre, digamos, después a la salida del trigo o la cebada,
y era como una especie de cultivo de segunda, y sacabas la hacienda en octubre o fines de octubre cuando tenías que implantar, que implantar soja. Entonces tenía un costado innovador, pero por otro lado había una cierta barrera cultural donde los agricultores tienen mucha resistencia a combinar la agricultura con algunos negocios ganaderos y tenía otras complejidades logísticas. Con lo cual tampoco me parecía que era lo más atractivo. Y si se quiere, si hubiese tenido que optar en ese momento por alguno de los tres, hubiese sido una combinación del primero y el tercero. Es decir, mantener el negocio actual, que ya lo manejaba con bastante de taco con mi familia actual o con alguna otra familia si lo hubiera, al mismo tiempo que montaba en paralelo un negocio que fuera complementario con el de mi familia, pero que empezara a tener una componente propia. Ese hubiese sido quizá la mejor opción de los dos. El fondo de inversión, bueno, hoy tenemos el diario del lunes, pero en los últimos 5 años lo hubiese pasado bastante mal.